día, entonces, damos inicio a lo que hemos denominado, ¿cierto? Las clases de heresiología. Y heresiología son las herejías, a nuestro juicio, contemporáneas. Abarcamos nosotros las herejías del siglo XX y parte del siglo XXI, aunque muchas herejías que hemos tocado partieron en el siglo XIX, pero indudablemente tuvieron su desarrollo mucho más potencial en el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, la clase de hoy día, vamos a ver el evangelio social y el feminismo radical. Espero en el Señor que terminemos de ver el evangelio social, que está bien interesante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje del día de hoy? Vamos a analizar el evangelio social, el feminismo radical y el feminismo evangélico. El marco referencial, ¿cierto? El marco referencial para estas clases están basados en estos 4 libros, hermanos amados. El feminismo a través de la historia, yo les mandé este libro, ya, ustedes deberían haberlo leído, son 38 páginas, ya, no voy a preguntar quién lo leyó, cada cual aquí conoce sus responsabilidades académicas, cada cual aquí sabe lo importante que es que nos nutramos de buenos libros, y los libros que nosotros recomendamos son libros que a usted le van a servir para crecer. Muchos de ustedes, varios de ustedes me han compartido libros y los subimos a esta plataforma del WhatsApp para que todos puedan ser bendecidos, porque entendemos que muchos de nosotros no tenemos recursos para comprar y estos libros están a disposición en la red, ¿cierto?, para poder ser compartidos. El segundo libro que yo recomendé fue Lo que todo cristiano debe saber sobre la justicia social, y que está basado principalmente en la clase de hoy. El cristianismo y liberalismo, que tiene que ver con todo el desarrollo, amados hermanos, sobre la teología liberal y el progresismo en cierta manera. Y este libro, tiene que ver con el feminismo evangélico. ¿Qué es el feminismo evangélico versus este feminismo radical que hoy día está muy, muy, muy de moda en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Lo vemos a diario. Hermanos amados, usted se levanta en la mañana, prende el televisor y está viendo feminismo, está viendo progresismo. Usted va a comprar al centro de Santiago, se sube al metro, o donde usted esté allá en Perú, por ejemplo, nuestro hermano Froilán, él va ahí al centro de Iquitos y se va a encontrar con progresismo y feminismo, el feminismo radical. Entonces, amados hermanos, es re importante, creemos nosotros como instituto, que usted, ¿cierto?, conozca estas materias. Y estos 4 libros están subidos en la plataforma de nuestro instituto, estos 4 libros, ya, para que usted los lea, si esa es la finalidad, que usted los lea. Bien, hagamos un pequeño repaso de la última clase, y decíamos, a modo de resumen, que en los últimos 2 siglos, hablando del siglo XIX y XX y parte del XXI, ¿cierto? En los últimos 2 siglos, la amenaza más grande contra el cristianismo bíblico no ha surgido desde las otras religiones mundiales, más destacadas tales como el Islam, el budismo, sino dentro de la misma iglesia. ¿Cuál es? La teología liberal, la cual, haciéndose pasar por cristiana, niega prácticamente todo lo que enseña la palabra de Dios. Y dijimos en la última clase que si los pastores, que aquí hay presente algunos, los hermanos y hermanas en Cristo, si no se preparan y no conocen el origen perverso de estos movimientos, y no generan ellos en su cabecita pilares doctrinales de conocimiento, de fe sólido en las grandes verdades de las Escrituras en su iglesia local, o en su propia vida y en su hogar, ¿cierto? Leyendo buenos libros,
estudiando estas clases, leyendo este material que nosotros les entregamos a ustedes, permítanme decirle con toda seguridad que estarán en peligro de permitir que esta teología pervierta y desvíe lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Philip Johnson, ¿cierto? El personaje que está aquí en pantalla, permítanme, espérense un segundo. Este personaje es un pastor. Él argumenta que el primer teólogo liberal fue Roboam. Ahí en Segunda de Crónicas 10:8, la Biblia dice, más él, Roboam, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes, es decir, en vez de consultar a los ancianos que tenían el conocimiento, porque para los ancianos en el pueblo de Israel tenían mucho conocimiento de la Torá, por lo tanto tenían la Biblia en su cabeza. Prefirió Roboam consultar a los jóvenes. Y hoy día, lamentablemente, la juventud, si homologamos lo que le pasó a Roboam, la juventud hoy en día, lamentablemente, está siendo pervertida en muchas iglesias, con líderes muy líderes de jóvenes muy progresistas que quieren parecerse al mundo, líderes de jóvenes que abrazan estas ideologías sin conocer, sin ni siquiera haber leído un libro sobre el peligro de estas perversas ideologías que están prácticamente permeando la doctrina ortodoxa de la Iglesia. También nosotros veíamos que antes del siglo XVIII la cosmovisión teológica protestante estaba en su gran mayoría basada en credos y confesiones. ¿Se acuerdan lo que eran los credos y las confesiones? Eso no necesito desarrollar esta tesis porque ya lo vimos en las primeras clases de heresiología. Entonces, ¿qué es lo que hacían los credos y las confesiones? Se sustentaba, ¿cierto?, en las autoridades de la Biblia y en la tradición que se remontaba a la iglesia primitiva, es decir, desde el primer siglo de la era cristiana hasta el día de hoy, la doctrina ortodoxa basada en los credos y confesiones ha sostenido, ¿cierto?, de manera sistemática, ¿cierto?, y creciente en algunos casos, nunca ha dejado de crecer, ¿cierto?, por lo tanto, siempre la doctrina ortodoxa ha estado creciendo en favor, mejor dicho, de la verdad del Evangelio. Por lo tanto, lo que hacen estas herejías, la doctrina liberal, el progresismo, ¿cierto?, rechaza principalmente las fuentes externas de conocimiento y empiezan a sustituir por la autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana, que es lo que dice, en términos generales, que las ideologías o las personas necesitan creer en estas ideologías porque les permiten tener una mayor experiencia con lo social, con el yo mismo, dejando de lado, ¿cierto?, la verdad bíblica con esta experiencia que yo debo tener con Cristo. Gran parte del entusiasmo que generó este nuevo movimiento partía de la base de que las teologías tradicionales, como la teología reformada, principalmente, la doctrina ortodoxa, estaban pasadas de moda y que el cristianismo debiera adaptarse a los desarrollos de la cultura moderna si quería sobrevivir. Este nuevo movimiento fue una influencia importante, especialmente dentro del protestantismo, desde mediados del siglo XVII en adelante hasta el 1920 aproximadamente, porque ahí comienza a tomar otros atisbos estas ideologías. Entonces, bienvenido, ¿cierto?, al estudio de este movimiento conocido como teología liberal, progresismo, teología social, feminismo radical. Vamos a saltarnos porque esto ya lo vimos. Friedrich Schleiermacher es el padre de la teología liberal, ¿cierto? Di las indicaciones la vez anterior que les recomendé que no vieran estas páginas, el otro canuto, y este señor, Julio Álvarez Rivera, ¿cierto? Él tiene, si usted se encuentra capacitado para entrar a la página de este señor,
se va a encontrar con un escrito que este señor dice lo que la Biblia no dice. Y en el último punto, este señor dice eh, eh, que Génesis, el libro de Génesis, no se puede considerar literalmente, sino que se tiene que considerar de manera romántica. Es un relato romántico simplemente de la creación. No hay creación, todo ha evolucionado en el fondo. O sea, en el fondo, permeando o disminuyendo la soberanía de Dios. Y si no hay Génesis, si nosotros no creemos en el libro de los Génesis, hermanos, no hay pecado, no hay Adán y Eva, no hay pecado, no hay evangelio, no hay gracia, y por supuesto tampoco hay Cristo. Entonces, los postulados de la teología liberal los vimos, ¿cierto?, en respecto a la infiabilidad de la Biblia, y las otras doctrinas las fuimos analizando paso a paso. Nosotros también estudiamos, comenzamos la última clase viendo que era el progresismo cristiano, es bíblico este movimiento, y lo que nosotros dijimos en cierta manera que el progresismo, ¿cierto?, era un movimiento que nace a fines a fines del siglo XIX, 1850 y algo, sobre dos postulados bien importantes. El primero era la inmediatez, inmediatez en el sentido de que todo lo anterior era malo y todo lo nuevo es bueno. Partiendo de esa primera primicia que habla el progresismo, que lo de ayer fue mal, ya no sirve, no es efectivo, ya pasó de moda, pero todo lo nuevo es bueno y es bueno para la sociedad. Partiendo de esa primera primicia de la inmediatez, hermanos, caemos en destruir los valores judeocristianos, destruir lo que la Biblia habla sobre la familia, sobre el principio paternal, sobre el principio del patriarcado. La Biblia habla del patriarcado, habla de los roles de la mujer, habla de los roles del hombre. La Biblia también habla de una igualdad entre el hombre y la mujer, pero habla de roles distintos. Entonces, ¿qué es lo que dice el progresismo? ¿Cierto? Y luego el feminismo. Dice que eso pasó de moda, que la familia nuclear como la que conocemos, papá, mamá, hijos, donde estos dos se casan, eso pasó de moda. Hoy día hay familias nuevas, hay familias distintas. Hoy día un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y se ve todo tan natural, todo tan light, todo tan cool, que el que diga algo en contra de estas nuevas ideas de familia es una persona retrógrada, es una persona pasada de moda. Por eso, la primicia del progresismo es que el principio de inmediatez, es decir, lo antiguo es malo y lo nuevo es bueno. Todo permanentemente, todos los días, usted va a escuchar y va a leer en redes sociales, y va a escuchar en prensa, va a escuchar en televisión, que todo lo antiguo es malo, todo lo nuevo es bueno. Y el segundo principio es el principio de construcción. ¿Qué significa esto del progresismo? La teología liberal, amados hermanos, lo que hacía era, escuchen bien, teología liberal, año 1700 y algo, ¿cierto? Con Rousseau, ellos decían que cambiar los paradigmas, ¿cierto?, de la fe, pero intentaron destruir de una la fe cristiana. Esto lo llevamos voy a homologarlo con un edificio. Este ejemplo es muy bueno para que ustedes puedan entender. El edificio de la fe tiene pilares sólidos. Lo que hizo la teología liberal, destruyó este edificio, se levantó polvo y pasó de moda. Ok, ¿qué pasa con el progresismo? El progresismo deconstruye, es decir, va sacando ladrillo por ladrillo. Sacó el ladrillo de los roles del hombre y la mujer, puso el feminismo radical.
de la primera, segunda y tercera ola, que lo vamos a ver hoy día. Sacó el ladrillo de la familia nuclear. Hoy día existen muchos tipos de familia y se acepta como que si nada. Si lo único que falta, amados hermanos, por lo menos en mi país, Chile, está ya sucediendo, se está derogando o se va a derogar el artículo 365 del Código Penal. El artículo 365, algunos si quieren lo pueden anotar por ahí, señala básicamente que no existiría, ¿cierto?, delito en que si hay consentimiento de un menor de edad, no existiría delito. Eso es pedofilia. A mi modo de ver es pedofilia. Pero Chile lo que quiere es, eso ya no sirve, eso es del pasado. ¿Se dan cuenta? Están sacando el ladrillo ese que lo estoy mencionando yo y están poniendo otro ladrillo que es ley, un ladrillo, ¿cierto?, que tiene que ver con toleremos todo. Si usted que tiene 50 años siente amor por una niñita de 13 años, no hay problema, usted cásese con ella. Eso a todas luces es pedofilia, hermanos. Entonces, se dan cuenta que lo que hace el progresismo va sacando ladrillo tras ladrillo. Va deconstruyendo. Son las dos paradigmas, los dos principios básicos del progresismo. La inmediatez, es decir, todo lo antiguo es malo y todo lo nuevo es bueno. En 5 años más vamos a estar hablando de que todo lo antiguo, todo lo que ha hecho el progresismo ya es malo, hay que crear otra cosa nueva para ir pervertiendo la sociedad y dejando los valores judeos-cristianos, los valores absolutos de la fe cristiana, destruyendo, ¿cierto?, destruyendo la doctrina ortodoxa y prácticamente no dejando nada de cristianismo. Entonces, el concepto del progresismo es un grupo de diferentes doctrinas políticas, sociales, filosóficas, culturales y económicas que buscan ante todo conseguir que se cumplan y brinden todos los derechos humanos y civiles que incluye la libertad, la justicia y la igualdad de las personas que habitan en un lugar. Este movimiento progresista está más, hasta hace unos años atrás se asociaba más a la izquierda radical o centroizquierda, pero en los últimos tiempos prácticamente el progresismo es transversal. Abarcó todas las esferas políticas y también existen partidos de derecha que son progresistas también. Y las ideologías asociadas al progresismo tenemos el feminismo, que lo vamos a intentar ver ahora, el ecologismo y el laicismo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el laicismo? Es sencillo. Defensa de la separación entre la Iglesia y Estado, ni se colabora ni se profesa desde el Estado con ninguna religión. A los que son chilenos, ¿les suena familiar esto? De que hoy día, ¿cierto?, el Estado, afortunadamente con este proyecto de constitución que gracias al Señor fue rechazado, se decía tajantemente que se hablaba de un laicismo. ¿Por qué? Porque esta constitución que se nos propuso a nosotros como país era 100% progresista. Eso, y el progresismo lo que ha hecho en la historia con todos estos movimientos ha ido, ¿cierto?, decantando el cristianismo, dejándolo prácticamente knockout. La legalización y regularización de ciertas drogas como la marihuana, la despenalización y regularización de la prostitución, despenalización y regularización de la interrupción voluntaria del embarazo, visibilización y reconocimiento de las minorías étnicas, políticas y sexos diversas, regulación económica que apunte hacia un desarrollo económico sustentable, matrimonio igualitario, protección de las parejas del mismo sexo, flexibilización de las doctrinas migratorias. Qué curioso, en Chile, en un gobierno de derecha, se promulga la ley de matrimonio igualitario. ¿Quién lo iba a pensar? Se da cuenta que el progresismo ahora es transversal, hasta hace unos años atrás era asociado a la izquierda radical, hoy día no, el progresismo está en todos los sectores políticos, en todos los sectores
¿Por qué? Porque abarca todas las esferas de nuestra sociedad, como decía acá yo, abarca la política, lo social, la filosofía, la cultura, la economía, los derechos humanos, son todos vienen del progresismo. ¿Y existe progresismo cristiano? Una buena pregunta que nosotros debemos hacer. Bueno, la respuesta es sencilla, no existe el progresismo cristiano, pero lamentablemente en muchas iglesias cristianas, lamentablemente, amados hermanos y hermanas en Cristo, el progresismo ha permeado las mentes de nuestros jóvenes y algunos no tan jóvenes. ¿Qué es el progresismo? ¿Qué es el cristianismo progresista? Bueno, el cristianismo, y aquí quedamos nosotros, ojo, aquí quedamos. El cristianismo progresista no es un movimiento nuevo, ha existido durante siglos, pero ha ganado más fuerza en los últimos años, ya que las personas se han vuelto más abiertas a diferentes interpretaciones de la Biblia, lo que yo ya le dije. ¿Se acuerda? El famoso pastor progresista José Álvarez Rivera de Costa Rica, ¿cierto? Es muy nombrado dentro del mundo progresista. Él, ¿cierto?, puso el decálogo del mundo progresista y él dijo que todo el libro de Génesis, fruta, culebras incluidas, tenga que tomarse literalmente. Eso dice, no corresponde. Y si nosotros no tomamos literalmente Génesis, se nos viene abajo todo el Evangelio de Cristo. Intentemos ver entonces, ¿qué hacen los cristianos progresistas? Bueno, los cristianos progresistas están comprometidos con la justicia social, que es lo que vamos a ver hoy día, y trabajan por un cambio positivo en el mundo. Hasta por ahí podríamos pensarlo. Creen que todos son iguales a los ojos de Dios. Está bien. El Génesis dice que Dios dio la imagen, el Dei de Dios fue puesto tanto en Adán como Eva. Por tanto, Adán y Eva tienen la imagen de Dios. Son iguales en dignidad, en derechos, distintos en roles. No nos olvidemos de eso. Y que todos debemos trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor, pero no a través del progresismo, sino que a través del Evangelio. Ahí es donde se cae el progresismo cristiano. Los cristianos progresistas también son muy inclusivos, creen que todos deben ser bienvenidos en la iglesia, y está bien hasta ahí, independientemente de su raza, género, sexualidad o cualquier otro factor. Es decir, está bien, pero si yo sé que en la iglesia donde yo estoy hay un hermano que está en adulterio, yo no puedo permitir eso. Yo tengo que llevarlo a la reflexión, tengo que hablar con ese hermano y decirle que está cayendo en adulterio. Si, es lo mismo, si yo veo que hay un homosexual en la iglesia y nadie dice nada, yo tengo que conversar con ese hermano y llamarlo a decirle que el evangelio puede cambiar su condición, ¿cierto? Porque la homosexualidad es una condición, no se nace siendo homosexual, eso está descartado ya científicamente, hay estudios serios al respecto, no lo voy a mencionar hoy día porque no es una clase sobre eso, pero si alguien quiere material sobre eso, me lo puede pedir, yo gustoso lo subo ahí al grupo de WhatsApp, para que usted lo pueda leer, pero léalo. Entonces, debemos enfrentar estas ideologías, pero debemos conocerlas primero que todo, ¿ya? Veamos algunas cositas importantes respecto a la doctrina de qué es lo que creen los cristianos progresistas. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? En muchas iglesias progresistas puedes oír algo como que la Biblia es un libro humano escrito sobre Dios, en lugar de un libro divino o la palabra de Dios exhalada a través de escritores humanos. Juegan con el lenguaje sutil, es decir, la Biblia es un libro que habla de Dios. Eso es lo que dicen los progresistas, los cristianos progresistas, en lugar de decir que la Biblia es la palabra de Dios exhalada a través de escritores humanos, ¿cierto? Cuando escuchas a alguien decir cosas como, no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, ojo, cuidado, porque si usted dice que no está de acuerdo con lo que dice el apóstol San Pablo, ¿cierto? Usted está en contra de la autoridad divina que el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, siendo Dios, inspiró, exhaló
teneuto en el griego, en la mente de los escritores, entonces usted está en contra de Dios. Si usted dice, no estoy de acuerdo con el apóstol San Pablo, ¿ve? Dios es la autoridad suprema desde el principio hasta el fin. Otro tema mencionado en el cristianismo progresista es que la máxima autoridad ya no es Dios ni las escrituras, sino la conciencia personal. Si hay algo en la Biblia que te parece cuestionable, o si ves al Dios del Antiguo Testamento haciendo algo que te parece que Dios no haría eso, entonces lo tomas como una oportunidad para reinterpretar ese verso o incluso para decir, bueno, quienes escribieron esto solo estaban tratando de entender a Dios. ¿Se dan cuenta cómo van cambiando las perspectivas de la palabra de Dios al respecto? Entonces, nunca debemos olvidarnos, hermanos amados, que el principal método de interpretación es el histórico gramatical. El histórico gramatical. ¿Qué es lo que es el histórico y gramatical? El histórico tiene que ver, el que va a la Biblia tiene que interpretar la Biblia en el contexto histórico, qué estaba pasando en el momento en que el escritor habló una determinada situación, una determinada hecho. Y gramatical, estudiar el contexto, el contexto literario, el contexto del pasaje, la gramática, estudiar las palabras, el uso local de cada palabra para poder sacar al final la idea exegética. Eso es lo que hace un intérprete, pero basado en principios de la doctrina ortodoxa de los últimos 20 años, no basándose en los principios progresistas, es decir, en mi conciencia personal, porque es lo que yo creo que es lo correcto. Hay una visión más baja de la Biblia, otro error del progresismo cristiano. Una de las principales diferencias entre el cristianismo progresista y el cristianismo histórico en su visión de la Biblia, históricamente los cristianos han visto la Biblia como la palabra de Dios y autoridad para nuestras vidas, autoridad suficiente para nuestras vidas. El cristianismo progresista generalmente abandona estos términos, enfatizando la creencia personal sobre el mandato bíblico. Es decir, que hay una visión más baja de la Biblia, diciendo que la Biblia es un libro humano. No estoy de acuerdo con el apóstol San Pablo, como decía delante. La Biblia condena la inmoralidad, así que estamos obligados a rechazar lo que dice en ciertos lugares, dicen los progresistas. La Biblia solo contiene algunas cosas de la palabra de Dios, porque lo demás usted tiene que interpretarlo a través de su experiencia. Y si su experiencia como ser humano encaja con algunas ideas que menciona la Biblia, perfecto. Usted le da su propia interpretación. Así que, ojo con eso. Los sentimientos son enfatizados por encima de los hechos. En las iglesias progresistas, las experiencias personales, sentimientos y opiniones tienden a ser valoradas por encima de la verdad objetiva. ¿Qué es la verdad objetiva? Cristo es Dios. Génesis hay que leerlo literalmente. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Esas son las verdades objetivas. Otra verdad objetiva, no hay salvación si no es a través de Jesús. No como el evangelio social, que dice que para usted pueda ser salvo, usted tiene que aportar a la iglesia para que los pobres, ¿cierto?, dejen de ser pobres. Y de esa manera usted se salva. Ojo con eso, lo vamos a ver. A medida que la Biblia deja de ser vista como la palabra definitiva de Dios, lo que una persona siente que es verdad se convierte en la máxima autoridad para la fe y la práctica. Bueno, analicemos un poquito esto. Ese versículo bíblico no tiene resonancia en mí. No me afecta a mí, porque no va con mi experiencia. ¿Va entendiendo lo que dicen los progresistas? Pensé que la homosexualidad era un pecado hasta que conocí y me hice amigo de algunos amigos gays.
No puedo creer que Jesús enviaría gente buena al infierno. No creo que Dios pueda enviar a un adúltero al infierno. No creo que Dios pueda enviar a una adúltera al infierno. No creo que Dios pueda enviar a un gay, a una lesbiana al infierno. Ojo, si esos no son creyentes para dejar de ir al infierno, tienen que arrepentirse ambos, el adúltero o la adúltera, el mentiroso, el borracho, el mujeriego, también el gay, también el homosexual. ¿Se entiende? Porque el pecado, cuando la Biblia dice que hay ciertos pecados, la Biblia dice que el que no cree en Cristo ya está condenado. Entiendan la idea que quiero decirles. Entonces, continuemos. ¿Qué es lo que creen los cristianos progresistas? Tercero, las doctrinas cristianas esenciales están abiertas a la reinterpretación. Un momentito. Entonces, si Martín Lutero, ¿cierto?, entregó su vida, antes de Martín Lutero hubieron otros pre-reformadores, Zwingli y otros más. Están los padres, la doctrina patrística, es decir, el siglo II, III y IV, los grandes hombres de Dios, Ireneo de Lyon, tenemos Agustín de Hipona y otros más que sentaron las bases, ¿cierto?, del cristianismo apostólico. Las bases del cristianismo apostólico fueron sentadas por los apóstoles, pero lo que hicieron los padres, los patrísticos, siglo II, III y IV, lo que hicieron ellos es pusieron los fundamentos sobre sus fundamentos, es decir, potenciaron los fundamentos apostólicos. ¿Se entiende? Y luego viene el periodo de oscurantismo del siglo V hasta el siglo XV, donde prácticamente no hubo doctrina ortodoxa y empezó a luchar los pre-reformadores. ¡Wow! Y viene la Reforma y las 5 solas de la Reforma, acuérdense: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, soli Deo gloria, es decir, solo a Dios la gloria. Es las 5 solas, y de ahí se sostiene toda la Reforma protestante. Y vienen los cristianos progresistas y me dicen que la doctrina cristiana esenciales están abiertas a la reinterpretación. Por favor, ¿en qué mente puede caer? Bueno, el autor progresista John Pavlovich escribió: no hay vacas sagradas en el cristianismo progresista. La tradición, el dogma y la doctrina son todos un juego limpio, porque todos pasan por las manos de la humanidad defectuosa. Los cristianos progresistas a menudo están abiertos a redefinir y reinterpretar la Biblia sobre temas morales candentes como la homosexualidad y el aborto. Hay cristianos progresistas que dicen que los ángeles que llegaron a la casa de Lot y que los habitantes, los hombres de Sodoma y Gomorra, cuando fueron y le dijeron, ¿cierto?, a Lot: pásanos a estos que tienes adentro porque les queremos conocer. La palabra conocer, permítame, por favor apaguen su micrófono. Sí, la palabra conocer en el hebreo es el mismo significado para conocer en el griego, es tener relaciones sexuales. No voy a entrar en más detalles con ese episodio que está ahí en el Antiguo Testamento, pero los cristianos progresistas dicen que se puede reinterpretar, ¿cierto?, esos pasajes que hablan de la condenación de la homosexualidad. Por lo tanto, le da libertad a estas cosas que pervierten el Evangelio de Cristo. Y ni hablar del aborto, y también doctrinas cardinales como la concepción virginal y la resurrección corporal de Jesús. Para los cristianos progresistas, Jesús nunca resucitó. La única vaca sagrada, dicen, no hay vaca sagrada. ¡Qué locura! Bueno, la resurrección de Jesús no tiene que ser real para decir la verdad, dicen los progresistas. La posición histórica de la Iglesia, acuérdense, sobre la sexualidad es arcaica, dicen, y necesita ser actualizada dentro de un marco moderno.
Acuérdense, lo antiguo es malo, lo nuevo es bueno, lo nuevo es lo que corresponde. La idea de un infierno literal es ofensiva para los no cristianos y necesita ser reinterpretada. No predique sobre el infierno, no predique sobre la ira, porque eso ya es parte del pasado. Recuérdense, el principio progresista, todo lo antiguo es malo, lo nuevo es bueno y es útil para la sociedad. Cuarto, se redefinen los términos históricos. Hay algunos cristianos progresistas que dicen que afirman doctrinas como la inspiración bíblica, la inerrancia y la autoridad, pero, este pero es re importante, pero tienen que hacer gimnasia lingüística para hacer que esas palabras signifiquen lo que quieren que signifiquen. Bueno, en el fondo ellos dicen, Dios no castigaría a los pecadores, Él es amor, ¿ve? Hacen un juego de palabras. Por favor, les voy a pedir que, yo mejor lo voy a, ahí sí, ahí sí. Ya, es decir, Dios no castigaría a los pecadores porque Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Eso dicen los progresistas, Dios es un Dios de amor, imposible que castigue. El otro día conversaba con un cristiano progresista, no voy a entrar en más detalle. Decía, ¿cómo tú me puedes decir que Dios va a castigar a un homosexual? Dios es un Dios de amor. Yo le dije, Dios ama a ese homosexual, pero si no se arrepiente, si no conoce a Cristo, y puede llegar en la condición que Él quiera a la iglesia, pero si confesó a Cristo y no deja su pecado, significa que esa confesión no fue genuina, porque un genuino creyente, sea adúltero, homosexual, sea gay, sea lesbiana, sea el pecado que tenga, cuando llega a Cristo, Cristo lo perdona, saca sus culpas, pero tiene que dejar su pecado. Si no deja su pecado, su confesión de fe, su conversión no fue genuina. 1 Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se entiende? Bueno, ellos también dicen, claro, la Biblia es autoritaria, pero la hemos malinterpretado durante los primeros 2000 años de la historia de la iglesia. No es nuestro trabajo hablar con alguien sobre el pecado. Nuestro trabajo es simplemente amarlos. Vengan para acá, los amamos a todos, pero no le hablemos de pecado, hablemos del amor de Dios, no le hablemos que el adúltero es un pecado, no le hablemos que la homosexualidad es un pecado, no le hablemos, ¿cierto?, que el matrimonio gay es un pecado, no le hablemos de eso, aceptémoslo, démosles amor. No, hermanos, amémoslo. Decirle a alguien que está en pecado es amarlo. ¿Me escuchó bien? Cuando yo le digo a alguien que está en pecado, porque tengo la autoridad como creyente, tú estás en pecado, eso es amar a esa persona. Si yo sé que esa persona está en pecado y yo me callo, soy cómplice. Y Dios me puede, en cierta manera, disciplinar, corregir si yo no soy capaz de acercarme al hermano y decirle, hey, ¿qué pasa, compadre? Hermano querido, estás en pecado. ¿Me entiende? Entonces el progresista, el cristiano progresista dice, no te preocupes de su pecado, déjalo ahí, ámalo nomás. No, hermano, eso no está bien. Y quinto, el corazón del mensaje del Evangelio cambia del pecado y la redención a la justicia social. Aquí ya entramos en materia. Perdone. Perdone. Entonces, no hay duda de que la Biblia nos ordena que cuidemos de los desafortunados y defendamos a los oprimidos. El Antiguo Testamento, Jeremías y muchas cartas de los profetas hablan sobre esto, y eso es importante. Esta es una parte muy real y profundamente importante de lo que significa vivir nuestra fe cristiana. Sin embargo, hermanos amados, el mensaje central del cristianismo es el Evangelio. Es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado, y por lo tanto nos reconcilió con Dios. Este es el mensaje que verdaderamente traerá libertad a los oprimidos.
Muchos cristianos progresistas de hoy encuentran que el concepto de que Dios quiera que su hijo muera en la cruz es embarazoso o incluso atroz, a veces denominado abuso infantil cósmico, dicen ellos. La idea de la expiación por la sangre no se enfatiza o no se niega por completo con, dicen ellos, que con la justicia social y las buenas obras entronizadas en su lugar. Es decir, son tan osados y tan atrevidos de decir que el mensaje de la cruz es menos potente, como Pablo dice que es el dunamei de Dios, es menos potente porque el más potente es la justicia social. ¿Le suena familiar lo que le estoy diciendo? La justicia social. Y las buenas obras, ¿cierto?, entronizan mayormente a través de la justicia social. El pecado, hermano, no nos separa de Dios. Dicen ellos, somos hechos a su imagen y semejanza, y Él nos llamó buenos. No. Somos malos desde el nacimiento. El pecado entró en la humanidad a través de un solo hombre, dice Romanos 5:19. Dios en realidad no quería un sacrificio por nuestros pecados. Los primeros cristianos tomaron la práctica pagana del sacrificio de animales y contaron la historia de Jesús en términos similares, dicen ellos. Realmente, dicen los cristianos progresistas, no necesitamos predicar el evangelio de la cruz, esa sangre, no. Solo necesitamos mostrar amor llevando justicia social a los oprimidos y provisión a los necesitados. Eso es lo que se hacen en las iglesias progresistas. Conclusión sobre el progresismo. Sin duda creo que la teología liberal nació con la serpiente en el Edén. Además, concordamos con la tesis de Eugen Krug, este señor que está acá, quien señala que las raíces del liberalismo se remontan a la sugerencia seductora de Satanás, con que Dios os ha dicho. Desde aquel momento en adelante, la duda humana siempre ha cuestionado la revelación de Dios, su palabra, sus hechos poderosos, de hecho, a Dios mismo. Así que a pesar de que los liberales contemporáneos, los progresistas, quieran dar la sensación de que están a la moda y de que van con los tiempos, y quien no va con los tiempos es un retrógrado, la investigación histórica nos ha demostrado que el liberalismo teológico, el progresismo, el feminismo radical, la justicia social no tienen nada de nuevo. Su enfoque antropocéntrico, es decir, que el centro de la vida de un hombre es el yo mismo y no Dios. Para el cristiano, el centro debe ser siempre Dios y no él mismo. El hombre que es creyente se tiene que destronar de su yo mismo, bajarse su pedestal y poner en el pedestal a Cristo. Su enfoque antropocéntrico siempre conlleva la negación del único soberano, el que se revela en las Escrituras. Por lo tanto, aunque los liberales del siglo XXI, los progresistas, las feministas cristianas, sean una mezcla de Spong, Borges, Crozan, Bultmann, este personaje. Si usted escucha a un hermano, a un pastor que destaca a Bultmann, los progresistas, los liberales lo destacan mucho. Usted diga al tiro inmediatamente, este pastor, este hermano, es liberal, es progresista. Tilly, otro más, que es muy nombrado por los teólogos, por los pastores progresistas y los pastores liberales. Tausch, von Harnax, Hermann, Richard, Kant, Descartes, los socianos, Marción, los saduceos y Rohan, sería mucho más acertado aseverar que son los herederos de la teología de la serpiente. Krug está en lo correcto. Satanás era el primer sujeto en desviar al ser humano de la palabra de Dios para que ellos cumpliesen su propia voluntad. La serpiente les prometió que iban a ser como dioses si comiesen del fruto. La teología liberal es tan antigua como la caída misma del hombre.
Satanás puso al ego humano en primer lugar. Adán y Eva consintieron. Los liberales actuales también. Es más, efectivamente, si destripamos los componentes más fundamentales del cristianismo, los componentes esenciales, la cruz, la expiación, el perdón de pecado, la ira, y dicen ellos, si los sustituimos por componentes ajenos a las escrituras, y aún así decidimos llamarlo cristianismo, estaríamos padeciendo de un caso de disonancia cognitiva severa, pues estaríamos hablando de dos cosmovisiones inherentes y categóricamente distintas y antagónicas. Yo prefiero ser un retrógrado, prefiero ser un arcaico, pero déjenme con mi teología reformada, déjenme con mi teología ortodoxa. No quiero saber nada del progresismo, no quiero saber nada del feminismo radical, no quiero saber nada de teología liberal. El evangelio social. Voy a dar solamente la parte histórica por los minutos que llevamos y la próxima clase vamos a terminar el proceso de qué es lo que es el evangelio social, ¿cierto? Algunos conceptos, algunos versículos, y vamos a terminar con el feminismo. Pero hoy día vamos a dar una introducción al evangelio social. ¿Sí? Hay un fuego que se está extendiendo a través de nuestras iglesias evangélicas. Antes de eso, el evangelio social es, acuérdense, es una parte del progresismo. El progresismo tiene tres alas fundamentales: el progresismo, el feminismo y el evangelio social. Ojo, estamos viendo el segundo de ellos. Hay un fuego que se está extendiendo a través de nuestras iglesias evangélicas, bajo el concepto de justicia social y ministerio de misericordia. Algunos maestros populares, pero desviados, están reviviendo el antiguo evangelio social, disfrazado para atraer a cristianos conservadores. Este redefine la misión de la iglesia, el reino de Dios, e incluso amenaza al significado mismo del evangelio. El nuevo evangelio social, una crítica. Veamos. Hermanos, sin duda una de las cosas que me inquietan es la militancia que están asumiendo algunos jóvenes de la iglesia, o las iglesias en general, que obnubilizados o atraídos por el discurso social, con acentuados ribetes ideológicos, se lanzan a la conquista del mundo desigual en favor de los pobres y los desamparados. Hay que reconocer que eso tiene un gran valor, pues es misión de la iglesia también es parte de la misión de la iglesia, preocuparse de aquellos que han sido desfavorecidos socialmente y además vulnerados de sus derechos sociales, culturales y económicos. Pero ¿cuál es la labor principal de la iglesia? No es el evangelio social. La labor principal de la iglesia es la predicación del evangelio. Porque cuando el evangelio llega a la vida de una familia, cuando el evangelio llega a la vida de un hombre, esa vida es transformada y Dios, si lo estima conveniente, va a bendecir económicamente esa familia y esa familia va a salir de la pobreza. Los pastores, muchas veces no muy claros, a veces del ímpetu juvenil recurren a la amenaza, la disciplina, y créanme, en algunos casos la excomunión. No los culpo, pues quizás no están lo suficientemente preparados para enfrentar esta ola de disconformidad que se ha instalado en la sociedad y que la iglesia no ha estado ajena a la influencia dentro de ella. Por lo tanto, amados hermanos, continuemos. ¿Qué es esto lo vamos a saltar. Algo de historia, dije yo. Este es el padre del evangelio social, Walter, para variar, un alemán, Walter Rauschenbusch, pero este señor, Washington Glave, desde el año 1836, murió en 1918, fue un clérigo estadounidense. Sus palabras y acciones le valieron el título de pionero
del Evangelio social, incluso antes de que el término entrara en uso. Defendió a los trabajadores y su derecho a organizar sindicatos. Pero fue este señor, Walter Raucher Busch, de origen alemán, fue profesor de historia del Rochelle Seminary y pastor de la segunda iglesia bautista de habla alemana al norte de Nueva York, Estados Unidos, en un barrio pobre conocido como la cocina del infierno. Así vivía la gente en Nueva York. Este señor fue el que generó el movimiento social gospel o evangelio social. En medio de una situación de pobreza extrema, elabora una teología fuertemente arraigada en lo social y que es conocida luego como el social gospel, el evangelio social. La creencia era, y es que el cristianismo atraerá a gente cuando demuestre su amor por la humanidad. Esto se puede realizar tratando de aliviar el sufrimiento de la humanidad, sufrimiento causado por la pobreza, por la enfermedad, por las condiciones de trabajo oprimida, decía Raucher Busch, por las injusticias de la sociedad, por los abusos de los derechos civiles y un largo etcétera. Aquellos que fomentan esta clase de acercamiento o esta manera de pensar también creen que el alivio y el desahogo de estas condiciones de miseria van a mejorar la naturaleza moral de aquellos que están ahora sufriendo tales penurias. No y no y no, porque lo que mejora la condición de una sociedad, lo que mejora la condición natural, lo que condiciona la condición moral de un ser humano, por ende de su familia, es solo y exclusivamente el Evangelio de Cristo. Aunque el Evangelio social es común para muchos evangélicos de hoy en día, no es nada nuevo en la historia del cristianismo. Tuvo su comienzo moderno en las últimas décadas del año 1008, cuando se desarrolló como una forma de confrontar las varias condiciones en la sociedad que causaban sufrimientos dentro de la población. Este señor comenzó con esta idea. El Evangelio social es un movimiento social dentro del protestantismo que aplicó la ética cristiana a los problemas sociales, especialmente a los problemas de justicia social, como la desigualdad económica, la pobreza, el alcoholismo, el crimen, las tensiones raciales, los barrios marginales, el medio ambiente sucio, el trabajo infantil, la falta de sindicalización, las escuelas deficientes y los peligros de la guerra. Fue más prominente en los Estados Unidos y Canadá de principios del siglo XX. Aún no estaba hablando de Latinoamérica. ¿Qué pasó en Latinoamérica? El Evangelio social, después de la Segunda Guerra Mundial, junto con el neotomismo, influyó en la formación de la ideología política de la democracia cristiana. Democracia cristiana. Apaguen sus micrófonos, por favor. Muchas de las ideas, ¿cierto?, del Evangelio social también aparecieron en el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960. Los principios del Evangelio social continúan inspirando movimientos más nuevos como el de los cristianos contra la pobreza. Y hasta aquí vamos a llegar, y aquí la próxima semana vamos a ver todo el desarrollo de la doctrina. Pero principalmente estos dos personajes que estamos viendo acá, Washington Gray, ¿cierto?, que él empieza ya a vislumbrar con todo este aparataje de la teología liberal, ¿cierto?, con todas estas ideologías nuevas, empieza a darle un énfasis, pero desde otra perspectiva, de la perspectiva social. Pero fue este señor, que se le considera el padre del Evangelio social, Walter Rauch Busch, un alemán, para variar. ¿Quién es el padre del liberalismo teológico? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién es el padre del liberalismo teológico? No me sacan ya yo quiero contar. ¿Quién es? ¿Alguien se acuerda? Él es el padre de la teología liberal. Friedrich Schleiermacher, otro alemán, ¿se dan cuenta? Bien. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá en cuanto a contenido y vamos a... Dejo abierto los micrófonos para comentarios y preguntas sobre la materia de hoy, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Hasta el día tiene que esperar.
que tienen otros allá, así. ¿No hay preguntas? Bien. Pastor Jorge. Sí, con respecto al tema de el evangelio social, yo lo entiendo desde la siguiente perspectiva, que el evangelio social lo que hace, se va al extremo de cambiar el mensaje del evangelio por cubrir las necesidades económicas que tiene cada familia, que entendemos que es lícita y es necesaria. Lo vemos Jesús proveyendo de alguna manera, haciendo milagros de provisión con los panes y los peces, pero no era el mensaje, no era el mensaje. Ahora, la iglesia tiene que cumplir el rol social, pero no poniendo sobre el mensaje que la iglesia tiene que hacer. O sea, yo pienso que la iglesia no debe permanecer impávida o indolente frente a la necesidad que hay, pero sin perder su enfoque, que es la predicación de la palabra. ¿Es una pregunta o...? Es una pregunta, es una pregunta. Si la iglesia tiene que hacer obra social, en otras palabras. Ya. Bueno, muy bien, muy buena pregunta, Pastor Jorge. A ver, la labor principal de la iglesia es predicar el evangelio de Cristo. Esa es la labor principal de la iglesia. Pero la iglesia de Cristo, el creyente, las iglesias locales, ¿cierto? No pueden dejar también de atender a las viudas, a los pobres, al necesitado, al menesteroso. Pero si yo cambio el mensaje del evangelio y dejo la predicación del evangelio y digo que el evangelio social de alimentar a suficientes personas, de preocuparme del pobre, eso es lo esencial y con eso me voy a salvar, ahí estoy en un grave problema teológico. No sé si me explico. Si predicamos suficientemente el amor, la justicia, la fraternidad y la buena voluntad hacia los hombres, entonces lo que queda de la codicia y el egoísmo en la humanidad desaparecerá y se abrirá paso a la bondad. Si eso yo considero que es el evangelio de Cristo, estoy equivocado. El evangelio de Cristo es que la persona se tiene que arrepentir y creer en Cristo. Ese es el dunamei de Dios, como dice Pablo en Romanos 1, 16, 17. Pero también la labor de la iglesia de predicar el arrepentimiento y las buenas nuevas de salvación es hacer misericordia. No sé si le contesto su pregunta, Pastor Jorge. Sí, me queda claro. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra? Hermana Julia, ¿cómo está? Hola, todo bien, gracias. Me alegro verlo, que el Señor. Muchas gracias, igualmente. Un comentario. El Evangelio de Cristo pretende una transformación de adentro hacia afuera. Lo que se llama una metanoia, que es un cambio de dirección, un cambio de mente. Y luego entonces lo demás viene por añadidura, ¿no? La cuestión física. Porque en esa transformación envuelve todo, pero de adentro hacia afuera. Entonces, lo otro que usted está mencionando es sencillamente, pues, trabajar con lo físico, ¿no? No envuelve esa transformación interior, que es la que nos da la libertad, la liberación, y la salvación, ¿no? Exacto. Así es. ¿Qué preferimos? Mire, pensemos por un momento, ¿qué preferimos? ¿Que la persona preocuparnos de que la persona deje de ser pobre, pero que no se arrepienta y llegue a Cristo? No, yo me tengo que preocupar, voy al tiro con usted, yo me tengo que preocupar que la persona se arrepienta, que llegue a Cristo en arrepentimiento y fe, y después me preocuparé de sus necesidades.
Gracias, hermana Julia. ¿Quién más levantó la mano? ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Yo, Marta, Hermana Marta, ¿cómo está usted? primero pedirle disculpas No se preocupe, no se preocupe. por toda mi introducción. Es que estoy solita y No se preocupe. se me cambió todo esto. Estuvo interesantísima, pero ahí llegó mi marido, tarde llegó. Yo vengo pues de una iglesia protestante. Entonces se está hablando de la labor de la iglesia en la predicación, pero siempre se ha visto, y me voy en la línea del hermano que habló primero, pues esas labores que hacemos en la iglesia, pues de ayudar a los pobres, de ayudar a las mujeres, del ministerio de mujeres, del ministerio de jóvenes. Exacto. O sea, estoy clara de que la predicación es lo principal, pero como que eso como que va unido, como que está la predicación y a la misma vez está la parte no social, sino el servicio. Exacto. Misericordia, podríamos llamarle. Misericordia, sí. Sí. Y sí, la labor que hacen los diáconos, exacto. que hace el cuerpo consistorio, que hacen los maestros, que hacen los ministerios de mujeres, que hacen el ministerio de jóvenes. Pero miren, al tiro voy con usted. Gracias, hermana Marta. Al tiro voy con usted, Pastor José. Yo dije que del Evangelio social íbamos a tocar solamente la parte histórica, cómo nació el Evangelio social. No hemos visto el desarrollo de esta ideología, y todo lo que ustedes están preguntando está en la materia, pero igual me permití contestarles a sus preguntas. Pastor José Miguel. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hermana Marta, muchas gracias. Perdone, Pastor José. No se preocupe, hermano Alejandro. La verdad es que este es un tema, como siempre digo yo, un tema controversial, porque muchas veces en la gran mayoría de las iglesias, si bien es cierto, el punto principal, ¿no es cierto?, como bien usted lo decía, es cumplir con la gran comisión. Eso es innegable. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces yo he visto en iglesias que yo he visitado, la parte social como que es dejada de lado. Se olvida de que, claro, o sea, está bien, prediquemos el evangelio, salgamos a evangelizar, hagamos campañas evangelísticas, ¿no es cierto? Los pastores, vamos para allá, vamos para acá. Pero, como bien decía nuestra hermana Julia, está también la parte social. La iglesia tiene la obligación también de preocuparse de la parte social y de la parte justicia, pero se nos olvidan esos conceptos, se nos olvidan. Nosotros decimos ya, perfecto, el hermano aceptó a Cristo y dejémoslo ahí sentadito, acerquémosle, no sé, pues si no tiene Biblia, regalémosle una Biblia, si, pucha, vamos a buscarlo el día domingo para que venga a la iglesia. Pero a veces no analizamos el fondo del tema de lo que está pasando el hermano o los hermanos dentro de la congregación. Amén. A veces hay hermanos dentro de las congregaciones que tienen problemas laborales, y es un problema de justicia, y nosotros ni siquiera los escuchamos. Exacto. Está bien. Yo no tengo la menor duda que nuestro propósito como hijos de Dios dentro del contexto de la Iglesia Universal es ir y predicar el Evangelio. Estar constantemente preocupado de entregar el plan de salvación a todas las personas. Pero también con eso a muchos se les ha olvidado que hay hermanos dentro de la iglesia o de nuestros alrededores que también necesitan una labor social. Amén.
preocuparse, tener un centro dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Como también nos hablaba la hermana Marta, en donde los hermanos, ¿no es cierto?, haya un asistente social, haya un psicólogo, que tengan un abogado, ¿no es cierto?, gente especializada para poder ayudar y, por supuesto, entregando el mensaje, que es lo primordial. Yo, por eso que no quiero que se piense que todo esto que yo estoy nombrando es porque estoy por el lado de la parte progresiva, no, sino que es que nosotros como iglesia, como organización, ¿no es cierto?, no tenemos que olvidar que el entorno nuestro es una sociedad que necesita, ya sea Exacto. necesita la parte económica, también necesita la parte cultural, ¿no es cierto? Y así, muchas cosas que nos vamos a dar cuenta que estamos a veces, igual que los caballos de carrera, acá en Chile decimos los caballos de carrera porque les ponen una visera, ¿no es cierto? Y no miran para los lados. Mire, eso es mi aporte, gracias, hermano Alejandro. Gracias. Mire, para tener una perspectiva cristiana sobre el evangelio social, amados hermanos, tenemos que mirar a Jesús, quien vivió en una de las sociedades más corruptas e injustas de la historia. Jesús nunca hizo un llamado para el cambio político, aunque muchos de sus seguidores anhelaban la acción política. Ahí en Juan 6:15, ¿cierto? Jesús dijo, pero entonces Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Y por qué se retiró al monte? Dijo, estos compadres no entienden que yo no he venido a cambiar la sociedad. Jesús no trabajó por el cambio social como tal, su misión era espiritual. No vino a erradicar la pobreza, sino a eliminar el pecado. Su causa no era garantizar que todos los trabajadores fueran tratados con justicia, sino justificar a las personas ante Dios. Jesús dijo que la pobreza sería un problema continuo en este mundo. ¿Nos tenemos que preocupar de los pobres? Sí. Pero la labor principal, particular de la iglesia es predicar el arrepentimiento. Amén. Y que las personas lleguen a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Se entiende? Pero de eso vamos a desarrollar ideas más fuertes la próxima clase, cuando desarrollemos lo que es el evangelio social, lo que propone y cuál es la verdad de las Escrituras. ¿Les parece? ¿Sí? Amén. Hermana Julia, por favor. Algo bien interesante es, ¿verdad?, que nosotros llevamos el evangelio y enseñamos a pescar. O sea, que entonces el evangelio, o sea, la labor social es darle dinero, darle comida, llenar sus necesidades, y la persona sencillamente no hace nada, se queda vacía, ¿comprendes? Mientras que el evangelismo te va a cambiar de adentro hacia afuera y te va a enseñar a trabajar, a pescar, cómo hacer las cosas y cómo mejorar tu vida física y espiritual a la misma vez. Pero hay un asunto que a mí me preocupa mucho, y este año, estudiando este asunto, esto me ha preocupado más que nunca, y es que el enemigo es bien sutil, tan sutil que engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces, tiene un reino paralelo al reino de Dios, y va en paralelismo trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo triste de eso es que la mentira se parece muchas veces tanto a la verdad, y que el cristiano está ciego. Dice el Señor, están sordos y ciegos y no se están dando cuenta de la sutileza de lo que está pasando en la iglesia. Vamos a poner un ejemplo. La cuestión de los brazos caídos de los pastores. O sea, sencillamente traer un mensaje, se quedaron en ese mensaje y ya nada más. ¿Comprende? Entonces, ¿qué pasa? Esta gente se está confundiendo, se está dejando engañar, porque dentro de la misma iglesia se le está llevando
ese reino paralelo que es el del enemigo, que se los está arrastrando. Y esa es mi preocupación. Así es, así es. Bien, pues muchas gracias por su comentario, hermana Julia. Bien, amados hermanos, si no hay más preguntas y más comentarios, no sé. Es un tema fuerte. ¿Ah? Que es un tema controversial, fuerte, Sí, de por supuesto. debate. Mm. Que sigamos no hay que- adelante. Claro, no hay que caer en los extremos, eso es lo importante. O sea, si yo, como decía el pastor Jorge, si yo solamente predico de arrepentimiento y no me preocupo de los pobres, Exacto. ahí tengo un problema como iglesia local. Pero si yo solamente me preocupo de los pobres y hacer misericordia y no me preocupo de lo principal, que es predicar, predicar a Cristo de arrepentimiento, Exacto. también es un extremo que no es bueno. Por eso que ahí lo importante de los pastores, de los líderes de las iglesias locales, que debe existir un equilibrio entre lo que Amén. hacemos y lo que Dios ordena que hagamos. Amén. Esa es la palabra, equilibrio. Exacto. Y a veces nos preocupamos también de tanto servilismo y también nos despreocupamos de nuestra intimidad con el Señor también. Ese otro temazo, pero también ahí lo vamos a ir desarrollando. Hermano amado, por favor, usted levantó su manito. Adelante, adelante. ¿Sí? ¿Me Sí, se escuchan? escucha bien, se escucha bien. Bien, solamente quería recordar que el gran mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así es. Que ese amor al prójimo se refleja en la parábola del herido que está en el camino. Hasta dónde llegó Jesús, hasta dónde nosotros podemos demostrar el amor de Dios a través del amor al prójimo, teniendo a Dios siempre presente y en lo que Él nos manda, nos ordena y nos encomia a que hagamos. Así es. No podemos olvidar que son dos alas del mismo Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano querido. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Si no, concluimos. Pastor Jorge, ¿nos puede llevar en oración para concluir la clase de hoy, por favor? Amén. Amén. Señor, gracias por esta instancia que usted nos ha regalado. Gracias por poder tener este tiempo para poder estar juntos, poder aprender un poco más acerca de su palabra, acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo presente, Señor. Agradecemos por nuestros hermanos de Puerto Rico, agradecemos por nuestros hermanos de Perú, agradecemos también por los hermanos de Chile que están conectados, Señor. Bendígale a cada uno de ellos, Señor, y agradecemos a nuestro hermano Alejandro, Señor, por estar con nosotros en esta tarde, a pesar de su complicación de salud. Gracias, Señor, porque vemos y entendemos el amor por su obra, entendemos y vemos el amor por la enseñanza, y queremos agradecer también por su vida, y pedimos, Señor, que usted fortalezca en cada momento, Señor, fortalezca a su hijo, y sea usted bendiciéndole también, Señor. Muchas gracias por este tiempo, su bendición para cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. 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 Bien, bien, muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Cuídense. El próximo viernes, acuérdense, la clase con el pastor Juvenal. No se olviden. Y el próximo martes vamos a desarrollar, acuérdense, el Evangelio social, pero ahora vamos a ver un contraste entre el Evangelio social y el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se contraponen? Va a ser cortito y de ahí vamos a entrar con el feminismo radical. Vamos a hablar un poquito de la ola, de la primera, segunda, pero nos vamos a enfocar en la ola tercera, que es la que estamos viendo actualmente. ¿Ok? Les voy a mandar los apuntes. Por favor, léanlo. Si tienen preguntas de los apuntes que yo les envío, háganlas. Por favor, háganlas, que son importantes que ustedes lean los apuntes. ¿Ok? Dios les bendiga. Pueden dar sus camaritas ahí y para que nos despidamos. Hermano Daniel, que Dios te bendiga. Igual para ti, muchas bendiciones. Gracias, gracias.
Que estén bien. Hermano Alejandro, Dorca, Dios te a todos bendiga. mis hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones, Salud, Perú. salud, Nos Iquito, vemos, hermano. cuídense. Weyland. Bendiciones, Saludos, Perú. Ay, Bendiciones, Puerto Rico. Tengo pura ganas de ir a Iquito. Dios los bendiga. Que mejore. Nos alegramos de volver a verlos. Chao, chao. Chao. Dios les bendiga, Dios los cuídense. bendiga, hermanos. Chao, chao. Chao, Marco. Chao, Cristian. Pastor Beusebut, Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.